Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido mucho impacto en nuestra opinión pública, que ha ocupado seguramente muchos de nuestros debates de sobremesa, pero del cual hay que preguntarles a los expertos, a las expertas, que es el tema de los aeropuertos y esta decisión de no continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco, pero llevárselo a Santa Lucía, los amparos, las acciones jurídicas que se han generado en torno a esa decisión, en fin, un tema que en realidad, Rogelio, lleva bastantes años. Recordemos que desde el sexenio del presidente Vicente Fox se planteó la necesidad y la propuesta de un nuevo aeropuerto, en aquel caso en Atenco, ¿no? Que se generó una polémica y que incluso tuvo consecuencias muy relevantes desde el punto de vista jurídico y político por todos los acontecimientos de resistencia comunitaria a aquel proyecto que terminó en la famosa Terminal 2, que es muy fría y muy desangelada, hay que decirlo. ¿Qué ha pasado? A ver, ayúdanos a hacer un estado del arte de la discusión actual, de la reciente. Pues mira, con estos antecedentes que has señalado, me permite decir que la construcción hasta este momento, y parece que en forma definitiva, suspendida o cancelada del aeropuerto de Texcoco, el que inicialmente fue el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, después Aeropuerto Internacional de México, fue resultante justamente de esa fallida construcción del aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que enfrentó Texcoco Atenco con el presidente Fox y el secretario Pedro Cerizola fue que se cuestionó sobre la tenencia de los terrenos, sobre la afectación a los pueblos originarios, sobre todo de San Salvador Atenco, y es los movimientos de los macheteros que además estaban aparejados de una serie de procesos legales, juicios de amparo, en relación con la indemnización, el concepto de la justa indemnización por la apropiación pública de los terrenos para la construcción. Se retomó y los amparos devenían en concederse porque los avalúos con los que se estaba llevando a cabo el pago eran sobre valores catastrales, sobre terrenos ejidales de mínimo valor. Entonces les asistía la razón jurídica y el momento social hizo que se detuvieran las acciones, pero los recursos que se habían invertido a través de un fideicomiso, un mecanismo que iba a trascender los esquemas políticos sexenales, se mantuvo para entonces alternativamente echar a andar el sistema metropolitano de aeropuertos, la T2, y Toluca, Cuernavaca, claro, Puebla. Y digo esto con todo cuidado porque, por ejemplo, Toluca, que era un mito, Toluca es visibilidad muy complicada, entonces había que habilitarlo con un equipo ILS categoría A3 que tiene Chile y que tiene Charles de Gaulle en París y que los hace operar las 24 horas. Por el tema de la neblina, digamos, y de la visibilidad. Se empleó la pista, el edificio terminal se acondicionó para la aviación comercial y tuvimos el desahogo de un aeropuerto. Durante esos años, digamos. Se dijo que no teníamos un aeropuerto, tendríamos 4, un sistema metropolitano. Solo que el gobierno que promovió Toluca no lo hizo de manera sostenida ni modificó la ley de aviación civil. La ley de aviación civil tiene un esquema desregulado, absolutamente. Esa desregulación permite entonces que los operadores, al término del gobierno del presidente Fox, se vinieran a la ICM. ¿A la ICM qué es? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y entonces se genera una saturación. Que es la que padecemos hoy en día. Y es lo que llevó a la discusión de volver a tomar el tema el gobierno del presidente Peña. Para hacer un nuevo aeropuerto. Pero aquí, Rosa María, te pregunto desde el punto de vista de la viabilidad práctica, digamos, de la infraestructura aeroportaria. Yo no sé de esto, nuestro auditorio tampoco. ¿Qué era lo más viable? Teníamos este aeropuerto de la Ciudad de México, se crean estos 3, digamos, aeropuertos alternativos y ahora se regresa a la idea de no, lo que necesitábamos era un gran aeropuerto metropolitano de nuevo cerca de la ciudad capital del país. Así es. Bueno, aquí el esquema que nos comenta Rogelio iba en el sentido de poder descentralizar los vuelos que llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México. El problema es que no se contó con una política aeronáutica que sostuviera esa intención. Pero sí era viable. No lo creo por una razón. La mayoría de los vuelos internacionales, que además es una aviación muy importante, los vuelos internacionales y los convenios bilaterales que se negocian tienen como terminal o como destino principal en México el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces eso te lleva a centralizar y aprovechar ese tráfico internacional que llega a una terminal
como el Aeropuerto de la Ciudad de México para distribuirlos a los distintos destinos nacionales. Entonces esa es la conectividad. Claro, que tiene que ser en el mismo lugar, digamos, para que sea viable. Así es. Okay. Puede haber conectividad doméstica a partir de los vuelos internacionales, pero también puede haber una conectividad internacional a través de un solo aeropuerto, que sea un polo de concentración, como un hub continental, que ese era el planteamiento que finalmente se hizo con el nuevo aeropuerto. Que era esta famosa idea del hub que era continental. Y claro, y que decían que iba a ser, digamos, competitivo con Panamá, por ejemplo, que es el otro, ¿no? Que iba a ser una cosa muy grande y que iba a permitir una vinculación regional muy relevante, en fin. Exactamente. ¿Y qué sucede con eso? Es decir, se inicia la construcción, la vimos, ahí está, la hemos visto por tierra y por aire, también cuando volaba, y llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace una consulta que, hay que decirlo, no tenía ninguna base jurídica en sus términos, y a partir de ahí llega a la conclusión de que se suspende. ¿Es viable que un presidente, que un gobierno pueda suspender una obra de esa naturaleza de una manera tan unilateral, digamos, Rogelio? Quisiera retomar brevemente algo que señalas. Esa consulta que no se apegó al 35 constitucional, parece ser que el presidente compartía una decisión o delegaba una decisión a la población. Sin embargo, no es materia de consulta la ejecución de obras ni el ejercicio del gasto. O sea, ni siquiera se podía consultar ese tema. Esa es una decisión del Ejecutivo. ¿Y por lo mismo la puede llevar a cabo o la puede suspender? Y la puede llevar a cabo o suspender, pero aquí está el tema de los amparos, de los que vamos a entrar ahorita a hablar. Estamos en presencia del artículo 134 de la Constitución, que dice que los recursos que ejecute la Federación, los estados y los municipios se aprovecharán de manera óptima y se ajustarán, en su caso, a la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, para el caso de obra, y a la ley de adquisiciones y servicios del sector público. Y esto significa que el gobierno está obligado a utilizar en forma eficiente y a no dilapidar o derrochar los recursos públicos. Entonces, estos recursos que se dice que se habían ejercido hasta un 33% de total. La tercera parte. Hay una discusión y que, sin embargo, además se pagó a los bonistas, a quienes habían financiado, porque el esquema fue sobre la base de un financiamiento. Financiamiento con recursos privados y pagado después con recurso público, digamos. Financiamientos garantizados con la TUA, con la tarifa del uso de aeropuertos, que es muy atractiva porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México genera muchísimos recursos en la TUA y cualquier financista estuvo dispuesto a poner su dinero porque ahí estaba haciendo una inversión. Y financió porque además se iba a transferir a un aeropuerto que iba a tener una mayor masa de pasajeros y de carga y iba a incrementarse la TUA. Por lo tanto, ese financiamiento, que de algo que ya no se realizó, se tuvo que pagar anticipadamente. Además de lo que vemos ahí abandonado, tenemos los costos financieros que trajo y los pagos que se tuvieron que realizar. Todo con dinero público. Todo con dinero público, porque la tarifa de uso de aeropuerto, el AICM, la naturaleza jurídica, es una empresa del gobierno. Y los recursos de la TUA tendrían que ir a la panza de Hacienda. Entonces, esto de tenerlos en un fideicomiso lo único que hace es evitar las discusiones políticas de cada año. Pero son recursos públicos. ¿Qué pasa con los quejosos en los juicios de amparo, en algunos de los juicios de amparo? ¿Qué es lo que alegan? ¿De qué se duelen? Ellos se duelen en el llamado interés legítimo, que es una novedad que no debemos soslayar. Novedad no tan reciente, pero importante en el desarrollo de los criterios jurisprudenciales, es que ahora puede acudir en carácter de quejoso aquel que no solo ha sufrido un agravio personal y directo, sino aquel que tiene una afectación por su especial situación frente a las decisiones del gobierno o su condición ante la ley. Cuando, por ejemplo, se ve afectado el derecho a un ambiente sano, el derecho al libre desarrollo de la persona. O sea, no me afecta directamente, no soy uno de los inversores que quedé defraudado, no, nada, pero hay un bien valioso desde mi punto de vista que sí se ve afectado con esta decisión política y por eso acudo ante un juez. El derecho a preservar, por ejemplo, las culturas originarias. El derecho al agua, que pasaba en Texcoco y que hoy está discutiendo en Santa Lucía. Entonces, acuden ante el juez estos amparistas, pero también acuden otros que dicen, yo quiero también saber en qué se gastan mis recursos como contribuyente. Que habría yo 3 bloques de amparos. Los amparos que tienen que ver con que no estás cumpliendo con la normativa y con la ley. Los amparos que tienen que ver con que estás violando mis derechos que están difusos en la Constitución.
y que se van a materializar en una afectación cuando construyas el aeropuerto. Y lo otro es los recursos públicos, los has derrochado. Ahí te voy a preguntar, Rogelio, pero primero quiero preguntar una cosa a Rosa María. Sí. Es decir, si los amparos son contra la suspensión, pero también contra la posible construcción en Santa Lucía, es decir, ¿cómo están los amparos en los dos terrenos? Pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿Era una buena decisión desde el punto de vista aeronáutico la construcción de este gran aeropuerto en la Ciudad de México, el internacional que se estaba construyendo y que quedó suspendido? Bueno, era una decisión apegada a la ley. Entonces se presentaron los proyectos, todos los proyectos que demanda la ley de aeropuertos. Se acreditó el manifiesto de impacto ambiental, se presentaron los recursos financieros y de dónde se iban a provenir, etcétera, y también se garantizaba el tener la tenencia de los terrenos. De la tierra, lo que había sido conflicto en Atenco ya no era conflicto. Ya ahora no era conflicto, ya se tenía todo eso adelantado. Se hicieron estudios prospectivos para la atención y el crecimiento de una aviación en los próximos 30 a 50 años. Okay. Entonces, medio siglo. Así es. Entonces, sí, porque las concesiones inclusive son de 50 años. Okay. Pueden ser prorrogadas posteriormente a otros 50 años. Pero en este caso se hicieron los estudios para desarrollar un hub continental, efectivamente, que no solamente atendiera las necesidades, que eso es una demanda ahora de los organismos internacionales, las demandas de México, sino también las demandas regionales. Por eso es que cuando se dictó la suspensión o se ordenó la suspensión, la IATA opinó en el sentido de que se estaba retrasando la aviación mexicana y la aviación regional. La IATA es la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos. Entonces, es la asociación privada más importante que reúne a los transportistas internacionales y obviamente vieron afectado un interés legítimo de contar con un aeropuerto mucho más amplio que permitiera mayor conectividad y que permitiera también mayores espacios para más servicios, ¿no? Y conectar, pues obviamente varios continentes, porque iba a ser así, continental. Entonces, en este punto, cuando se cancela el desarrollo del nuevo aeropuerto y se decide mediante la consulta que sea este sistema aeroportuario metropolitano, pues no se ha dado la claridad de cómo o qué posibilidades de desarrollo a futuro tenemos. Se habla de que el aeropuerto de Santa Lucía se saturará en 10 años. Entonces, la vida útil del aeropuerto está prevista a 30 años, ¿no? Entonces, sí, entre los dos proyectos, pues uno era hacia la ampliación, hacia... Y este es hacia la indefinición, déjame decirlo. Y hacia la fragmentación, ¿no? A final de cuentas. Pues vamos a un corte y regresamos. Ahí tiene usted, no logramos construir un sistema aeroportuario, lo puedo decir todavía así, porque, digamos, digno de las características que tiene nuestro país, pero no solo, que tiene nuestra región, y en ese sentido no hemos avanzado, y no hemos avanzado desde los años 2000, es decir, desde el inicio de este siglo XXI. Ya regresamos aquí a Observatorio Cotidiano, que les voy a preguntar, como les dije, y los amparos van en contra de qué decisión, la suspensión o la construcción en Santa Lucía. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de aeropuertos, o más bien de los aeropuertos que no existen, digamos, ¿no? Y de la política aeroportuaria que no se sostuvo, porque también es importante esto que se decía de que se intentó descentralizar, pero al final no se llevó a cabo, digamos, con ahínco la propuesta en el tiempo. Pero hay una parte interesante y te vuelvo a preguntar. La reacción, digamos, interna e internacional ante la decisión de la suspensión del aeropuerto y la eventual construcción, porque no ha sucedido, en Santa Lucía. Es decir, ¿cómo se ha interpretado desde el punto de vista de la política aeroportuaria, no digo desde el punto de vista de la política gubernamental, esta decisión? Bueno, los organismos internacionales, que fue la Asociación de Aviación de Transportistas Aéreos Internacionales y la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, que es la de gobiernos, ambos manifestaron sorpresa por la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto, porque ya tenía un avance, etcétera. Pero también manifestaron su apoyo al gobierno federal para
acompañarlo en este nuevo esfuerzo, en este nuevo esquema, para construir en la base militar de Santa Lucía un aeropuerto también, ya sea mixto o civil, eso es lo que se tiene que definir. Obviamente la reacción en el sector doméstico, en el ámbito nacional, fue mucho más reactivo. Muchos grupos como Colegio de Pilotos, asociaciones de pilotos, las líneas aéreas, tanto las mexicanas como las internacionales, manifestaron su inconformidad con la cancelación. Pero se les ha convocado para ver la posibilidad de descentralizar los tráficos y que alguien se vaya, ¿no? Algunas aerolíneas acepten irse al sistema metropolitano, a los otros aeropuertos. Toluca. Así es. Todavía no se logra porque queda pendiente el tema de la conectividad. Claro, lo que nos comentabas, que al final es necesario que se encuentren en un mismo punto para poder hacer los transbordos necesarios, que no es poca cosa. No es poca cosa. Ahora, Rogelio, nos explicabas muy interesante que muchos de los amparistas, no todos de los amparistas, de quienes se han amparado, de quienes han combatido estas decisiones, lo han hecho por eso que se llama interés legítimo, es decir, porque de alguna manera, aunque no tengan un interés directo en la suspensión o en la construcción, sienten que, o más bien, se duelen de que derechos abstractos, nos decías, se ven afectados. Uno de los cuales, que no es menor, es el uso de los recursos públicos que fue destinado para la construcción que se suspendió, pero también otros nos hablabas de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y de cuestiones que tienen que ver con el territorio. Y entiendo que este conjunto ha llevado a que los amparos se dirijan hacia las dos decisiones, y esa es mi pregunta. Hacia la decisión de suspender un aeropuerto y hacia la decisión de llevarlo a Santa Lucía. ¿Cómo está por ahí la cosa? Pues el juicio de amparo, en principio, tendríamos que decirlo, tiene dentro de sus enormes virtudes la posibilidad de que se lleve a cabo la suspensión provisional o definitiva del acto que se reclama, imputable a la autoridad por parte del quejoso. Esta suspensión provisional, en principio, que se dio en estos casos que comentamos, algunas de ellas se hicieron suspensiones definitivas, que no es otra cosa sino una medida cautelar para preservar la materia del proceso de amparo, hasta en tanto se resuelve el expediente principal del juicio de amparo. Cabe destacar que han sido hasta ahora 7 suspensiones definitivas. 7 suspensiones definitivas. Entre las 6 primeras, que son muy importantes, está lo que hemos venido platicando, las que tienen que ver con este bloque de afectación de los derechos difusos, las que tienen que ver con el personamiento directo de agrupaciones de trabajadores, colegios, proveedores, etcétera, las que tienen que ver con el cuidado del patrimonio cultural, arqueológico, porque se dice que, etcétera, los temas hídricos. Y son suspensiones a la construcción en Santa Lucía. Suspensiones a la construcción, pero el tema del 25 de agosto reciente, del 24 de agosto, es muy importante porque el primer bloque de suspensiones era una condición: gobierno cumple con, esto es por la manifestación de impacto ambiental que estaba pendiente, cumple con los permisos que establece la ley de aeropuertos, supera los problemas que alegan los quejosos y continúa la obra. ¿Cuál es la novedad? Que en la última suspensión definitiva se dice queda suspendida la construcción de Santa Lucía y hace un enlace con el aeropuerto de Texcoco. Dice, y dése cuenta de las razones legales por las cuales se llevó a cabo la suspensión del aeropuerto de Texcoco. Hasta en tanto eso no suceda, condiciona no solo los permisos administrativos, no solo superar los actos de los que se dolieron los quejosos, sino ahora las justificaciones legales. A ver, Rogelio, pero es muy poderoso un juez que puede hacer eso, es decir, está suspendiendo una obra tan importante como la construcción del aeropuerto y además está exigiendo argumentos que sustenten la razón de haber suspendido la otra obra. Y en tanto eso no suceda, no se puede avanzar. Y eso, Rosa María, en términos de tiempo, como que complica un poco las cosas. Ya pasó el primer año de gobierno y México sigue sin el aeropuerto que debería de tener o sin la infraestructura aeroportaria que un país como el nuestro requiere. ¿Qué decir de eso? Bueno, ya tenemos una situación grave de saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se deben tomar medidas ya urgentes para empezar a descentralizarse vuelos, ¿no? Y servicios. Se deben tomar medidas ya más firmes por parte del gobierno también para limitar las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues en los convenios bilaterales que todavía están en revisión o que están próximos a revisión,
ya deben tomarse medidas para no incluir el aeropuerto de la Ciudad de México como terminal de llegada al país, lo cual nos lleva a saturar otras terminales aéreas, Porque obviamente son además Cancún, pequeñas, por ejemplo. Cancún, pero Cancún no está, que digamos, muy cerca del centro del país. No, pero como hub puede funcionar. O sea, a final de cuentas lo que se requiere para conectividad es un lugar en donde se puedan hacer conexiones aéreas inmediatas, ¿no? Lo más rápido posible. Entonces también hay que considerar que otras terminales aéreas pueden saturarse en poco tiempo. O sea, sí tiene costos esto. Y es acá un plan, así, tiene debe costos, haber un digo, plan. porque el tiempo pues, es una variable que es Así escasa es. y que es muy importante. Pero Sí. acá, Rogelio, el punto, yo lo dije, no tú, pero es muy poderoso un juez que logra suspender y al mismo tiempo condicionar la suspensión a que se otorgue una explicación plena, jurídicamente hablando, de por qué se canceló el primer aeropuerto. ¿Qué decir de eso? Porque yo me imagino que en términos de un gobierno ha de ser muy desesperante. Ya tomaron una decisión, a mi juicio equivocada, pero ya la tomaron. Decidieron trasladar la construcción a otro y no lo pueden hacer porque un juez le dice, no te muevas. Bueno, este juez ha tomado una decisión muy responsable. No estoy decantando en otro sentido, pero como porque jurista que es muy eres, poderosa, porque es muy importante, porque el interés legítimo, el derecho difuso, hay que construirlo con la confluencia de lo que señala el quejoso en su demanda de amparo y cómo aprecia el juez. Esos son los requisitos fundamentales. El juez está apreciando una duda en favor del quejoso y esa duda es saber, lo está protegiendo, le está diciendo te protejo. y la medida cautelar es, vamos ahora a entrar al fondo del tema. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a los mexicanos? La indefinición. El juez de amparo tiene una herramienta que se introdujo en la reforma constitucional del 6 de junio de 2011 y que es el que el presidente de la República, según el artículo 94, párrafo 9 de la Constitución, pueda solicitarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tramitación preferencial del juicio de amparo. O sea, que diga, estos amparos son muy importantes, señor presidente de la Corte, por favor, acelere su resolución porque no podemos seguir en esta indefinición. Y el presidente va a votación simple y sí se ordena a los jueces, en este caso Consejo de la Judicatura, que se ha hablado de un acuerdo de acumulación para que junten todos los jueces de amparo y que se pronuncien tome una sobre resolución sin obviar los tiempos que establece la ley de amparo, pero sí dando la certeza de que en 2 meses, 3 meses tendríamos la sentencia de fondo. Ojo, pero podría ser una sentencia que mantuviera firme la decisión de que no se puede construir en Santa Lucía o de que no se debe construir en Santa Lucía. Escenarios. Uno, que mantenga esa decisión. El gobierno federal debe, por certeza, por seguridad de todos, debe de interponer el recurso de revisión. Okay. Y yo creo que la Corte, más tiempo. por la importancia, la Corte tiene que estudiar este asunto. Y todos estos temas que hemos estado señalando, la Corte tiene que examinarlos hasta tomar una decisión última acerca de si se mantiene la suspensión de Santa Lucía y se preserva el aeropuerto en tanto se acredite de que esos recursos no se pueden tirar a la basura. Entonces vamos a nada más al primer punto. Nos dices con mucha razón, podría eventualmente, digamos, ganar el quejoso su causa y que se mantenga la suspensión. Podría eventualmente el Ejecutivo recurrir a esa decisión ante la misma Corte y la Corte podría tomar una decisión de fondo. ¿Qué podría ser? Esa decisión de fondo no se hace Santa Lucía. Mi pregunta aquí, Rosa María, ¿es viable desde el punto de vista jurídico y técnico? Ya jurídico nos dijiste que todo estaba en orden, pero y técnico, retomar la construcción que ya iba al 33% al menos de inversión y que se suspendió en esa construcción que vemos ahí por Texcoco? Bueno, se tendría que hacer una evaluación de cuál es la situación actual, ¿no? Después de un año de inactividad. Después de un año de inactividad en la construcción y pues ver si no está deteriorada la infraestructura que se había adelantado y en base a eso pues reactivar la concesión. Este aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, contaba con concesión. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que se pretende construir, no se cuenta siquiera con concesión. Entonces es una base militar. Sí, es una base militar, pero la parte civil tiene que apegarse a lo que establece la ley de aeropuertos. Okay. Entonces ahí se tiene que definir, o sea, la manifestación de impacto ambiental se presentó como un proyecto de construcción de un aeródromo mixto. Entonces, en la ley de aeropuertos no existe esa figura de aeropuerto mixto. Sí se habla de base de operaciones que presten servicio a aeronaves civiles. Pero no se constituye la figura de un aeropuerto mixto. La figura de aeropuerto mixto. Entonces sí es un problema porque tenemos que definir quién va a ser el responsable de la operación. El responsable de la operación civil tiene que ser
una autoridad civil Sí, sin duda. y tiene que apegarse a lo que establece la ley de aeropuertos. Si no, no va a aterrizar además ningún aeropuerto internacional ahí. Ninguna Ninguna internacional. aerolínea es. internacional. Rogelio, nos queda un minuto. Ya sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero te la tengo que hacer. Futureándole, ¿qué crees que va a pasar? Me parece que el juicio de amparo se va a resolver en los términos de efectivamente cuestionar la dilapidación de los recursos y ordenar al Ejecutivo Federal que lleve a cabo los estudios necesarios para que demuestre al foro público que está justificado esa dilapidación, porque el inicio de la discusión fue costo. Y si esa resolución, me parece que el juicio de amparo sería en el sentido de decirle al gobierno, tiene la obligación de cuidar los recursos y como no vas a construir un aeropuerto, dime cómo además de esto vas a hacer aquello. Es realmente el pronóstico reservado, pero el sentido a lo protector del juicio de amparo tendría que ser en esos sentidos. Pues me parece muy interesante. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchísimas gracias, Rogelio, en verdad, por haber estado aquí, ayudarnos a entender un asunto que tiene una dimensión técnica, práctica, en fin, pero tiene una dimensión jurídica muy compleja, como ustedes dos nos han ayudado a comprender el día de hoy. Ahí tiene cuál es la predicción, que no es juez, pero sí es jurista, de qué podría pasar. Y se lo digo yo, si sucede eso, es probable, pero esa es mi predicción, que nos quedemos otros 5 años más sin aeropuerto en este país, sin el aeropuerto que desde hace ya 19 años México decidió construir y no ha logrado hacerlo. Pero gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en Observatorio Cotidiano, el próximo martes en TV UNAM.